Los minutos pasan y todo es silencio. Pero entonces, a lo lejos se escuchan 4 disparos. Todos los que estaban en la habitación rosa asumen de inmediato que alguien ha muerto y esperan sinceramente que ese alguien no sea Joey Odom. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo los crímenes de Corpsewood Manor. Y ya os adelanto que es un caso bastante sangriento, así que si eres sensible, no te lo recomiendo. Pero antes de empezar, sí, lo sé, llevo días sin publicar nada en el canal. Y es volver y se me descuelga la tira de hojas del fondo. En fin. Ignorad eso, por favor, que os veo venir en los comentarios. Gracias. Dije que habría 3 vídeos semanales, shorts, que estaría la comunidad muy activa, pero como sabéis, estoy metida en un proyecto secreto que requería toda mi atención. Y esta semana va a ver la luz. De hecho, me han dado permiso para enseñaros lo siguiente. Y ahora os preguntaréis, ¿qué es eso? ¿Qué me has enseñado? Bueno, pues aún no te lo puedo decir. Tendrás que esperarte un poquito más. Igual a mañana o a pasado. ¿Quién sabe? Mientras tanto, dejadme aquí abajito qué creéis que puede ser. Y si acertáis, pues mira, habéis acertado. Y si no, pues ya lo verás mañana o pasado. No sé. Atentos a mis redes porque se vienen cositas. Yo solo os puedo decir que en la descripción tenéis un enlace muy bonito que os llevará a un spoiler. Ahí lo dejo. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en Corpsewood Manor, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Todo empieza con el nacimiento de un hombre bastante interesante. Tony West nació el 11 de agosto de 1952 en Anderson, Indiana, siendo uno de los 5 hijos de un matrimonio supuestamente estable. Tenía 4 hermanas y él era el único hijo varón. Se dice que en su niñez era agradable y que nunca fue un pequeño problemático, pero la vida le tenía preparadas varias desgracias que cambiaron su carácter. Cuando tenía 9 años, su familia se mudó a Rock Spring, en Georgia, y a los 10 años, su padre murió en un accidente de coche. No hay casi información sobre esto, pero parece que el hombre tomó mal una curva y cayó por un precipicio. La muerte de su padre lo marcó para siempre, ya no solo por haberlo perdido de una forma tan cruel, sino porque tiempo después, su madre volvió a casarse con un policía que era extremadamente estricto. Ya no solo tenía que ver a otro hombre ocupando el lugar de su padre, sino que además esta persona imponía unas reglas con las que él no estaba de acuerdo. En pocas semanas, él y su padrastro se odiaron a muerte. Se echaban pullas todos los días, se peleaban, se faltaban al respeto. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una tarde, cuando tenía 13 años, le pidieron que cuidase del hijo de su hermana, un pequeño de apenas 3 años. Al principio todo iba muy bien, empiezan a correr, a perseguirse, a jugar con espadas. Pero entonces a Tony se le ocurre sacar la escopeta de su padrastro. Se apuntan mutuamente, se ríen, hacen bromas. Pero entonces Tony agarra la escopeta y aprieta el gatillo, matando al instante al pequeño. Tony siempre aseguró que pensaba que el arma estaba descargada y que en ningún momento pretendía hacerle daño. Solo estaban jugando, divirtiéndose. Pero aún así, había matado a otro niño, con lo cual la justicia lo envió a un centro de menores. Estuvo allí hasta los 18 años, y al salir del centro, Tony había cambiado para mal. Si en su cuerpo quedaba algo de bondad,
ahora había desaparecido y decidió dedicar el resto de su vida al crimen. Comenzó con pequeños robos y después fue escalando. Fue acusado en varias ocasiones de saltar vallas de casas y para cuando tenía 22 años fue detenido y enviado a prisión con una condena de 2 años. Sin embargo, el joven no aceptaba las normas y 2 años en su mente eran demasiados. Así que buscó la forma de fugarse de prisión y al final lo acabó consiguiendo. Organiza la estrategia, sale de la cárcel, se busca la vida y durante 5 años se construye una nueva vida. Se casa, tiene 5 hijos, pero a los 27 años vuelve a ir a prisión. Esta vez por matar a su cuñado. Tony estaba en casa con su cuñado, Kenneth, y supuestamente todo iba bien. Empiezan a jugar al póker, a beber, a apostar, pero en cierto momento empiezan a discutir. Intercambian malas palabras, se amenazan, se insultan, y entonces Tony se pone de pie, agarra su pistola y apunta a Kenneth. En ese momento, el hombre se pone en pie e intenta huir, pero ahí Tony decide disparar. Según la policía, dispara en 4 ocasiones. Una en la cabeza, una en el vientre y 2 por la espalda. Su intención obviamente era matar a Kenneth, pero no lo consiguió. Y por tanto la condena fue de tan solo 3 años de prisión. En el 82, Tony saldría de prisión y al encontrarse en el paro y sin muchos recursos, decidió instalarse en una caravana. Aquí es donde empieza a tomar forma la historia de hoy, pues Tony, en un momento dado, decide que sería mejor compartir la caravana. Y así es como conoce a Avery Brock, de por aquel entonces 17 años. Kenneth Avery Brock, más conocido como Avery, tuvo una infancia un tanto extraña. Creció en Walter County, Georgia, y cuando era muy pequeño su padre falleció a causa de un derrame cerebral. Poco tiempo después, su madre volvió a casarse, en esta ocasión con un hombre bastante estricto, y su relación con él fue un completo infierno. Se peleaban, se agredían físicamente, y según Avery, este sujeto llegó a abusar de él. Durante bastantes años, vivir en aquella casa se hizo imposible. Las peleas eran constantes, el ambiente era muy tenso, y cuando cumplió 17 años, su padrastro lo echó a la calle. ¿Qué significó esto? Que el chico durante un tiempo se vio obligado a vivir en las calles. No conseguía trabajo, no conseguía casa, no conseguía ayuda. Y en ese contexto conoció a Tony West. Debido a la diferencia de edad, era como si Avery viese en Tony a la figura paterna que nunca tuvo. Y desde bien temprano se hicieron inseparables. Tony cuidaba de Avery y lo mantenía protegido, pero la forma en que vivían no era la mejor. No tenían trabajo, no tenían ayudas, y se pasaban la mayor parte del tiempo drogándose, especialmente con una mezcla de pegamento y espesante de pintura a la cual llamaban Tutalú. Su vida era un completo caos, pero entonces escucharon una historia que prometía cambiarlo todo para siempre, y esta era la de Corswood Manor. La gente decía que en mitad del bosque había una increíble mansión dentro de la cual había grandes riquezas. Hablaban de fantasmas, lamentos, espectros, pero también de fiestas salvajes, fiestas principalmente de temática sexual. Los dueños supuestamente abrían las puertas de la mansión a todo aquel que quisiera divertirse. Podías bailar, consumir drogas, acostarte con quien quisieras. Esa mansión era una completa locura. Pero ¿quién diablos eran estas personas? ¿Y por qué hacían esto? El Dr. Charles Schubert nació en 1926 en Wisconsin, en el seno de una familia adinerada. Desde bien pequeño demostró que era muy inteligente y su familia le pagó buenos estudios. Tuvo buenos maestros y estudió en los mejores colegios, cosa que le permitió sacarse varias carreras. Habló con fluidez varios idiomas, estudió zoología, química y obtuvo un doctorado en farmacología. Con el paso de los años se casó 2 veces y con su segunda esposa tuvo 4 hijos. En cuanto al ámbito laboral, también le iba francamente bien, y es que se convirtió en investigador científico para la Universidad de Chicago, dedicándose a experimentar principalmente con LSD. Con el paso de los años se compró una gran mansión en Chicago y se instaló allí junto a su mujer y a sus 4 hijos. Mucha gente que lo conocía lo describió como alguien bastante excéntrico, y no es para menos. Se dice que en los 70 tenía un mono como mascota, llevaba el pelo teñido de morado y vestía con colores muy llamativos. Era un tipo muy abierto, sociable, extrovertido, y para él ningún tema era tabú.
No obstante, en este punto debemos hablar del otro dueño de la mansión, del otro dueño de Corswood Manor. Su nombre era Joseph Odom, más conocido como Joey, y nació en 1938. Provenía de una familia muy humilde y no tuvo la misma educación que tuvo Charles, pero aún así descubrió su pasión por la cocina cuando era muy pequeño. Se metió en la restauración, trabajó durante años, y en 1959, cuando Charles tenía 33 años y él 21, se convirtió en su chef personal. Joe hizo las maletas, se mudó a su mansión de Chicago y allí se hicieron buenos amigos. Estuvo trabajando para Charles durante 17 años y en ese tiempo poco a poco se unieron más y más. Esa amistad era muy intensa y al final se hicieron amantes. Durante años esta relación se llevó en secreto, pero al final no pudieron más y cuando Charles tenía 50 años dejó a su esposa para irse con Joey. Dejó su trabajo, vendió su mansión de Chicago y compraron un terreno de 40 hectáreas en mitad de los bosques de Georgia para construir allí la mansión de sus sueños, Corswood Manor. Ni él ni Joey tienen experiencia en construcción, pero se informaron y tras unos meses viviendo en una caravana, acabaron construyendo una casa de 2 pisos con balcones y gran cantidad de ventanas. Pero en esa casa había elementos un tanto extraños. Lo primero es que no tenían ni agua, ni luz, ni tampoco teléfono. Lo segundo es que la casa no tenía esquinas, porque Charles pensaba que en ellas se escondían malos espíritus. Y en tercer lugar, llamaron a la casa Corswood, ya que a su alrededor solo había árboles secos y muertos, y más bien parecía un campo de cadáveres. Durante los siguientes 6 años vivieron solos de forma sostenible. Se hicieron un huerto, tuvieron viñedos, conejos, gallinas, un par de perros. La vida allí era perfecta para ellos. Todo era paz, tranquilidad, nadie les molestaba, podían quererse libremente, pero pronto se dieron cuenta de que la soledad no era para ellos. Echaban de menos las fiestas, el contacto con otras personas, hablar con otros, relacionarse. Así que poco a poco abrieron las puertas de su casa para los vecinos, para merendar, tomar el té, dar fiestas por la noche, invitar a la gente a vino. Cada vez iba más gente a verlos y su casa se quedaba pequeña. La gente se desmadraba, rompía jarrones, no cabían todos en la casa. Así que la pareja decidió construir un granero al otro lado de la finca. Primero era un solo piso, pero después lo ampliaron a 3. La planta inferior era el granero, la segunda para guardar conservas y la tercera era la parte de las fiestas. Un lugar llamado la habitación rosa, porque supuestamente todo era de ese color. Muebles, paredes, decoración, todo, absolutamente todo, era de color rosa. Sin embargo, a partir de entonces empiezan los rumores. La gente decía que Charles y Joey tenían una relación abierta y que la habitación rosa también se llamaba habitación del placer, que allí había colchones, velas, juguetes sexuales y que en ese lugar se llevaban a cabo orgías. Más rumores decían que en esa habitación había un libro de invitados donde la gente ponía su nombre y sus preferencias y que Charles, antes de nada, los sometía a exámenes médicos. Tú llegabas, firmabas, te hacías un examen y después entrabas a la fiesta. Lo interesante aquí es que según amigos y familiares, todo esto no eran más que mentiras. La habitación rosa solo era eso, un cuarto de fiestas, para charlar, tomar vino, para nada más. Aún así los rumores parecían no tener fin, y la gente decía que la mansión estaba llena de símbolos satánicos. Libros con pentagramas, cruces invertidas, estatuas del diablo, cráneos humanos. Estos rumores tenían una parte de verdad, ya que Charles sí era miembro de la iglesia de Satán. Lo que les atraía del satanismo era la libertad y la independencia, y teniendo en cuenta su forma de ver la vida, cuadra mucho con ellos. No obstante, había otro rumor que, de ser cierto, pone los pelos de punta, y es que se dice que en esa casa había un cuadro del rostro de un hombre con 5 agujeros de bala. Siempre que venían invitados, Charles decía que ese cuadro representaba la forma en que él iba a morir, la forma en que él imaginaba su muerte. Y más adelante veremos por qué da tanto miedo. Volviendo a la historia de Tony y Avery, ellos estaban obsesionados con los rumores de la mansión. Rumores de fantasmas, de riquezas, de fiestas, de drogas.
Pero lo que más les llamaba la atención es que Joey y Charles regalaban alcohol a todos. Producían su propio vino y supuestamente les sobraba. Así que sabiendo esto, los amigos deciden visitarlos. Algunas fuentes dicen que fueron juntos y otras que por separado. Pero sea como fuere, todas concluyen exactamente con lo mismo. Y es que Avery llega a la casa y Charles supuestamente le hace una fricción. Nadie sabe en qué contexto ocurre esto. Si habían bebido, si se habían drogado, si era algo que habían pactado los dos. Nadie sabe el porqué de esto. Pero el tema aquí es que cuando Avery regresa con Tony, este pone el grito en el cielo. Dice que eso no es posible, que es una aberración, que la homosexualidad se puede pegar de esa manera. Suelta cosas muy absurdas, sin sentido. Pero el tema aquí es que planea que los dos deben vengarse de ellos. Que deben vengarse de la pareja que vive en la mansión. Su plan es muy sencillo. Y es que los dos irán a la mansión y a punta de pistola les van a robar todo su dinero. La noche del 19 de diciembre del 82, Avery consigue un rifle y un cuchillo y a continuación se sube al coche de Tony para ir juntos en dirección a Corpsewood. Por alguna extraña razón, Tony decide llevar con ellos a su sobrino Joey Wells y a la novia de este, Teresa Hutchins, ambos de 17 años. Engañan a los muchachos diciéndoles que se van a una fiesta y los chicos se alegran muchísimo. Van a ir con gente mayor a una fiesta en mitad del bosque, a una mansión, y cuando llegan allí todo es simpatía. Charles y Joey Odom les ofrecen vino gratis y a partir de ahí el grupo se separa. Charles, Tony, Teresa, Avery y Joey Wells se van a la habitación rosa, mientras que Joey Odom se queda en la casa principal con los perros. Los 5 están pasando un buen rato junto a Charles, pero en cierto momento Avery se ausenta para ir al coche a por drogas, aunque en realidad se va por el rifle. Sale de la habitación, va al coche, toma el rifle, vuelve a la habitación y amenaza a Charles con ese arma. Como están muy bebidos, Charles se lo toma a broma y Avery se relaja. Pero a los pocos minutos cambia su actitud. Se le cruzan los cables, saca un cuchillo y amenaza a Charles. Le exige todo el dinero que tenga en casa y ahí el caos se desata. Teresa empieza a llorar, a gritar, Charles está muy nervioso, Joey está completamente pálido. Y ahí Tony agarra el rifle y hace más presión. Charles repite una y otra vez que su dinero está en el banco y que en la casa no tienen ni una moneda. Lamentablemente, estos hombres ya no pueden parar, con lo cual deciden separarse. Atan a Charles y mientras Tony se queda con él, Avery agarra el rifle y se va por Joey Odom. Los minutos pasan y todo es silencio. Pero entonces, a lo lejos se escuchan 4 disparos. Todos los que estaban en la habitación rosa asumen de inmediato que alguien ha muerto y esperan sinceramente que ese alguien no sea Joey Odom. Pero en 0, aparece por la puerta Avery Brock y todos saben quién es la víctima. Charles en ese momento se viene abajo y entre lágrimas sigue repitiendo que no tienen dinero, que en esa casa no van a encontrar nada. Pero los agresores siguen repitiendo lo mismo, que quieren dinero, que les dé dinero, que dónde está la caja fuerte, que quieren billetes, monedas. Agarran a Charles y para hacer más presión, lo llevan junto al cuerpo sin vida de Joey Odom. Y allí, el hombre se desploma. Es incapaz de hablar y asume que va a morir. Con lo cual Tony agarra el rifle y le pega varios tiros en la cabeza. Tony y Avery registran la casa en busca de dinero, pero no encuentran nada. Es un lugar tan grande que a Tony se le ocurre en un descuido intentar violar a Teresa. Pero la chica consigue escapar y grita tan fuerte que hace que la operación sea suspendida. Los 4 le suben al coche en el que han llegado a la mansión, pero parece que el motor se niega a arrancar, con lo cual roban el coche de Charles. Quieren huir en dirección a la frontera, pero a medio camino echan del vehículo a Joey Wells y después siguen adelante. Se van a casa de la hermana de Tony y allí atan y amordazan a la joven Teresa para después volver a subirse al coche y dirigirse a la frontera. Una vez más se dan cuenta de que tienen que parar, pero el coche de Charles llama mucho la atención. Tiene estrellas, símbolos llamativos y por ello se detienen en una zona de descanso e intentan robar otro coche. Detienen el vehículo, se bajan, dan un par de vueltas y en una esquina ven un Toyota dentro del cual hay un hombre dormido.
El nombre de este sujeto es Lieutenant Kirby Phelps, de 26 años, y en un principio no quieren hacerle daño. Tony golpea la ventanilla y obliga a Phelps a salir del vehículo, pero una vez fuera, el hombre opone resistencia. Se niega a ser atado, se niega a ser amordazado, y tras luchar, echa a correr, a lo que Tony responde pegándole varios tiros por la espalda. Tony y Avery se marchan del lugar con el coche robado y consiguen llegar hasta Texas, donde estarán un par de días. Pero lo que no sabían es que tras pasar 4 días atada a una silla, Teresa consigue liberarse y tras ello llama a la policía. Las autoridades casi de inmediato se desplazan hasta la mansión de Cotswold y tras descubrir la macabra escena, emiten una orden de arresto contra Tony y Avery. La tensión de estos hombres cada día va en aumento. Sus nombres aparecen por televisión, por radio, en periódicos, en revistas. Todo el mundo los está buscando e inevitablemente empiezan a discutir. No saben a dónde ir, dónde esconderse, qué hacer y pronto deciden que deben separarse. Avery vuelve a Georgia y se entrega. Y Tony se va a Tennessee y hace lo mismo. Ambos son acusados de 3 asesinatos. Pero lo más fuerte de todo es que la prensa se pone de su parte. Ignoran por completo el último crimen y directamente dicen que la pareja de Charles y Joey merecían morir. Dicen que eran homosexuales adoradores del diablo, que eran malas personas, que hacían fiestas satánicas, orgías. Lo que la prensa hizo con las víctimas fue escandaloso y demostraba cuán retrógrada era la sociedad del momento. Según las revistas, los rumores eran completamente ciertos, pero en realidad eran todo mentiras. Pintan a Avery y Tony como las víctimas del asunto, pero las evidencias eran abrumadoras. Y lo cierto es que estos hombres eran completos monstruos. Es por ello que la justicia los condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a por supuesto la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que estos crímenes pudieron haberse evitado? Y la palabra secreta es mansión. Deja mansión aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y por ahí también se vienen cositas. ¿Atentos? Ay, perdón, hoy estoy en plan misteriosa. Que nada, aquí acabo con el misterio. Estoy en Tortilla Land 2, así que si te quieres pasar, en el comentario fijado tienes enlace directo. Venga, hasta luego. Y por aquí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!